días, Iglesia. Es una alegría estar, aunque sea a través de este medio, con ustedes. ¿Cómo están viviendo esa cuarentena? ¿Cómo están viviendo el estar encerrados unos con otros? Yo creo que en todo hogar debe haber dos tipos de personas, ¿no? Los maniáticos, esos que están con el alcohol en gel colgando y te lo tiran en la cara si te acercás, con un palo de 2 metros que dice no me acerques, no quiero tocarte. Y seguro en tu familia está el otro que no le importa mucho, que se te tira encima, te habla encima, te abraza. La verdad que es un grupo de personas muy particulares. Esa es tu familia y es la mía, así somos. Me imagino que los hombres estamos también acorralados, ya no tenemos opción de hacer ese arreglo que tu esposa te ha pedido tanto tiempo. Estás en la casa, no tenés nada que hacer, así que hay que pintar, hay que hacer algo de carpintería, no podés evitarlo. Y ustedes que tenían ganas como esposas de hacer alguna comida especial, esa receta olvidada, esas milanesas rebozadas, no las compradas, que los hijos dicen, ¿existen las milanesas que se puedan hacer en casa? Sí existen, lo que pasa es que hace muchos años no las había hecho, tal vez esta es una buena oportunidad. Y más que nada, no sé si han observado lo difícil de la convivencia. Claro, dos pecadores convivir juntos es difícil. Si le agregás 2, 3, 4 hijos, ya es un club de pecadores. Y creo que tal vez dentro de las cosas buenas que van a sacar de nosotros este tiempo es el hecho de la convivencia y mostrarnos que algunas familias o matrimonios se llevan bien porque están todo el día separados en sus trabajos. Y que algunos matrimonios no pueden llevarse bien si están todo el tiempo juntos. Ese realmente es serio, es un verdadero problema. A veces creo que con Liliana hemos tenido más discusiones de la cuenta por compartir todo el tiempo el trabajo, el ministerio y la vida. Pero esto es lo que deberíamos vivir. Las personas a veces escapan de sus hogares para no tener conflictos, y es allí donde deberíamos tener y aprender a tener las relaciones correctas. Así que espero que estés pasando este tiempo en oración. Como iglesia queremos pasarlo juntos, por eso es tan importante que en tu Facebook puedas colocar ahí, estoy acá, estoy presente. Quiero recordarte como iglesia que no te queremos dejar solo, que hay dos tipos de personas, una las que necesitan ayuda y otras las que pueden dar ayuda, pueden movilizarse porque tienen algún permiso. Así que te voy a pedir que acudas a tu líder de grupo si tenés alguna ayuda puntual, alguna necesidad de comida o de asistencia. Y también acudas a tu líder si vos sos una persona que tiene la capacidad de moverte y de ayudar a alguien más. No solo es movilidad, también hay muchas personas que están solas en este tiempo. Hay personas mayores que no pueden estar con su familia por precaución. Y también esperamos que haya hermanos y hermanas que estén llamándolos y compartiéndole a través de un audio de WhatsApp o de una llamada, una videollamada, un tiempo de estar juntos. Creo que la tecnología es la herramienta que tenemos que usar para que cada uno estemos más conectados que nunca. Aunque estemos separados, sigamos unidos. Muy bien, quiero leer en 1 Pedro capítulo 4, el verso 12. Pedro les advirtió y les recordó. Recuerdan que la semana pasada hablamos que el contexto de la carta era un grupo de iglesias que estaban comenzando una época de sufrimientos que iba a durar casi 300 años. Y Pedro le dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, no se sorprendan del fuego de la prueba que ha de sobrevenir. Hay por lo menos 3 cosas que quiero mencionar en esta mañana para vivir en tiempos difíciles. El mismo tema que hablábamos el domingo pasado y hoy queremos darle continuidad. En primer lugar, quisiera que la historia sea una ayuda para nosotros, así que número 1, la historia de ser recordada. No vivimos en nuestra época nada más, somos parte de la historia de la humanidad, de una historia que es mucho más amplia de los años que vivimos y debes conocerla. No es nuevo lo que está pasando. El pueblo de Dios siempre estuvo compartiendo y conviviendo con la muerte más de cerca de lo que imaginamos, por 2 razones. Como pueblo de Dios perseguido
y como pueblo de Dios viviendo en el mundo. Déjenme recordarle algunas cosas para que se den cuenta que somos descendientes y tenemos una herencia de fe que ha convivido con estas situaciones. Para vos y para mí son nuevas, pero en la historia de la humanidad el pueblo de Dios ya las ha vivido. En primer lugar, el pueblo de Dios vivió esta historia de manera personal y particular porque lo persiguieron. Fue un pueblo perseguido por casi 300 años. La persecución comenzó con Nerón, año 64 después de Cristo. Y cuando parecía que, decís, bueno, un gobernador pasa, ¿no? Después vino Dominiciano, terminando el año 100, vino Trajano, Adriano, Marco Aurelio, Séptimo Severio, Máximo Tracia, Decio, Valeriano y Diocleciano. Y mientras que esos nombres te parezcan raros, fue una sucesión de emperadores que traspasaba la vida de una persona. Estamos hablando de 300 años. Por ejemplo, Marco Aurelio fue alguien que se opuso abiertamente a la fe cristiana, aún haciendo libros y produciendo material en contra de ellos. Todos los emperadores, en menor o mayor medida, los persiguieron, los buscaron, los mataron, los enviaron a ser comidos por leones, los quemaron. Nerón hacía antorchas humanas, posiblemente ustedes hayan visto, le vamos a poner ahora una pequeña imagen de cómo los creyentes eran usados como antorchas humanas por su fe, quemados allí. Séptimo Severio fue un emperador que el convertirse o bautizarse era a pena de muerte. Otros, como Valeriano, prohibieron las reuniones y buscaron a los obispos, que eran los ancianos. Y el último, Diocleciano, destruyó iglesias y quemó volúmenes que contenían las Sagradas Escrituras. 300 años de muerte, de sangre, de dolor y de persecución. Por eso el Nuevo Testamento tiene una relevancia cuando entendés a Pedro hablando del sufrimiento, o los distintos escritos que hablaban del sufrimiento desde otra perspectiva. El pueblo de Dios sobrevivió por 3 siglos hasta que Constantino, en el año 313, hizo un edicto, el edicto de Milán, donde legalizó la fe cristiana, donde legalizó el cristianismo, recién ahí. Así que tuvieron que convivir con la muerte de una manera que nosotros ni nos podemos imaginar. Quiero explicarles esto para que entiendan que tenemos una herencia de personas que convivieron con estas situaciones de una manera muy particular. Alguna vez estuve en Perú viendo un museo de la Inquisición. No era un museo, era un lugar donde habían las personas sido perseguidas por su fe, así que había elementos de tortura, muñecos que representaban cómo los torturaban poniendo trapos en su garganta y arrancándolos, cómo había cárceles o celdas en un hueco en el piso, había pedazos de paredes conservadas con escritos cristianos. Y estábamos en medio de ese recorrido con otros creyentes y vi que una hermana se puso a llorar. Me llamó mucho la atención es que ella se dio cuenta que eso no era un museo, no era la historia, era la realidad de hombres y mujeres que tuvieron nuestra misma fe y fueron perseguidos y murieron por esa fe y vivieron con esa fe que sobrevivió a esa maldad. Por eso en el año 300 millones de cristianos llenaban el Imperio Romano, algo impensado, inexplicable. En vez de ser exterminados, salieron más fortalecidos que nunca. Ustedes saben que es muy interesante porque el cristianismo se desarrolló en esas épocas de dolor y de crisis. La teología cristiana y la estructura de la iglesia creció en esa época. Los apologistas, los filósofos, los biblistas nacieron escribiendo grandes documentos que son la base de nuestra fe hoy en día. Los fundamentos de nuestra fe y la inspiración para hoy vinieron de esa época donde hubo persecución, dolor y muerte. Pero hay un segundo aspecto de la historia a ser recordado, no solo cuando el pueblo de Dios fue perseguido, sino cuando el pueblo de Dios convivió con las miserias de este mundo que ha vivido una cantidad enorme de pandemias. Yo tengo una lista y un gráfico que les va a salir en este momento en pantalla, cómo ustedes van a observar que esto no es nuevo. Tengo aquí anotado la peste de Antonia, la plaga de Justiniano, la peste negra. La peste negra mató entre 75 y 200 millones de personas. Hay distintos cálculos, pero la mitad del viejo mundo y la tercera parte del mundo murió. O la peste negra o la peste bubónica, que la traían esas
pulgas que estaban en las ratas. Es muy interesante porque a Martín Lutero le preguntaron qué hacer ante esta epidemia y él dijo que podían resguardarse, pero también tenían que tomar la actitud de como creyentes solidarizarse. Y él y su esposa Catherine Bombor abrieron su casa como un hospital para, durante estas épocas de tanta muerte, atender a las personas y proclamar el Evangelio de Cristo. Tal vez pensaste que Martín Lutero era un gran teólogo, pero también era un gran hombre compasivo que junto a su esposa convivieron en esta hora oscura. Y luego hasta la viruela, que se calcula en su primer momento mató 56 millones de personas, y a lo largo de la historia es la más grande que juntó más muertes, 300 millones, el sarampión trajo 200 millones, las grandes pestes del siglo XVIII y del siglo XIX, la cólera, que calculan 1 millón de muertes, la tercer peste llamada así con 12 millones de muertes, la fiebre amarilla. Y eso no es una época antigua, o sea, el pueblo de Dios estuvo conviviendo con estas realidades que nos toca a nosotros ahora convivir. Es interesante, la gripe española es del año 1918 al 1919. En un año los cálculos van de 50 a 100 millones de personas. Estaba la Primera Guerra Mundial, la única nación que declaró esta enfermedad fue España, aunque venía de Estados Unidos, por eso se llama la gripe española, aunque no fue nacida de ahí. Y aunque estaban en la Primera Guerra Mundial, esta gripe mató 5 veces más que gente que murió en la Primera Guerra Mundial. Y llegó a todo el mundo. Y luego sigue la gripe asiática en el año 1957 y 58 con 1.100.000 muertos. La gripe de Hong Kong. Ustedes saben el SIDA, que se calcula a 32 millones de personas. Y la gripe aviar y porcina que hemos oído hace poco. Nuestro país también sufrió en el año 1867 la cólera, la fiebre amarilla y también las enfermedades de polio hasta que salió la vacuna. ¿Por qué le digo todo esto? Porque esto no es nuevo. Esto es con lo que el pueblo de Dios ha convivido durante siglos. Esto nos recuerda la fragilidad humana, la incapacidad humana que no está en el control de la vida, no está en el control de su vida ni en el control de otras vidas. Estas pandemias es el llamado de Dios a la iglesia a levantarse como luz y esperanza en un tiempo de oscuridad. Y como nuestros padres espirituales y la iglesia de siglos pasados se levantó para ayudar y ser referente en esta hora de oscuridad, hoy debemos hacer lo mismo. Un detalle interesante. Saben que en el recorrido de la mayoría de las pandemias y de las gripes y de las enfermedades, el tema puntual de la muerte vino por la falta de higiene. Y ese es uno de los temas que Dios instituyó en sus leyes para con Israel, cuando hablaba de los desechos de las personas alejados del campamento y una cantidad de reglas aún en el lavado que generaban un cuidado de contagio, la higiene aún que Dios había instituido, era una forma de preservar a su pueblo como lo hizo por tantos años. Me llama mucho la atención que el tema aún no ha cambiado, porque todavía la higiene, aún el tema más oído hoy es lavarse las manos, y que era algo desde el principio que Dios instituyó, ¿no? Los niños al principio del siglo no vivían. Mi abuela, mi mamá me tuvo de grande, mi abuela también, así que mi abuela era una persona mayor, tuvo 9 hijos, solo 4 sobrevivieron. Era común que muchos murieran. La esposa de Jonathan Edwards logró que sus hijos llegaran a la adolescencia, y una de las razones es porque ella tenía normas de higiene y de limpieza muy marcadas, por causa también de su fe. Nunca disasocies la fe, la esperanza y nuestra vida cristiana de los males que este mundo tiene. Así que lo primero que quiero es traer la historia como un recuerdo de lo que el pueblo de Dios ha convivido y la respuesta a eso. En segundo lugar, quiero leerte el Salmo 56.3 y recordarte que la confianza en este tiempo ha de ser asegurada. No solo la historia de ser recordada, sino la confianza de ser asegurada. David huyó de un enemigo para meterse con otro enemigo, y estaba rodeado de los filisteos, y estaba lleno de temores. Entonces él dice, en el día que temo, yo en ti confío. Y después repite en el verso 4 y 11 una respuesta de fe, que
Claro, acá no es una imagen muy buena la de David. David había huido y pasó de un enemigo para caer en otro. La pregunta cuando yo leo este texto, en el día que temo yo en ti confío, ¿quiere decir que confías solo en el día que estás seguro? Esa es una fe muy pobre, una fe muy débil. Es una pequeña fe la que confía cuando todo está bien, cuando la vida sonríe, cuando el cielo brilla. En el día que temo es el día donde se ejerce la confianza. El temor es algo que a todos nos llega. La primera mención que Dios hace de no temas fue a Abraham. Y de ahí en más sucesivamente se la hizo a un montón de sus hombres y mujeres que han servido. Cuando llegase a los evangelios, el Señor Jesús repitió esta frase, agregándole yo soy, no temáis. En un momento vamos a mencionar algo de esto. Pero este es un tiempo para asegurar la confianza. Quiero recordarte 3 razones, de muchas, para que puedas confiar en el Señor en esta hora de oscuridad. Primero tiene que ver con la persona de Dios. Tiene que ver con el mismo carácter de Dios. Todo lo que Él promete está respaldado por lo que Él es. Si me acompañas al Salmo 91, ese es un salmo que muchos hoy están citando, y está bien, porque la peste destructora no llegará a ti, porque caerán 1000 y 10.000 a tu diestra. El Salmo 91 es un salmo que hay que leer junto al Salmo 90. Es como un salmo que combina los 2 salmos, y el Salmo 90 y 91 es una especie de desarrollo del texto de Deuteronomio 33, 27. Escucha bien lo que dice Deuteronomio. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Así que en el Salmo 90 va desarrollando la soberanía de Dios, y en el Salmo 91 va hablando de la ternura de Dios, que nos protege de la peste destructora, de la pestilencia. Y la razón está en el verso 1 y 2, mencionando el carácter de Dios con 4 nombres de Dios. Menciona al El Elión, El Shaddai, Jehová y Elohim. Como diciendo, recordá que la protección y el cuidado de Dios, el refugio de Dios, viene por causa de lo que Él es. Eso es estar bajo la sombra del Omnipotente. Por eso el Salmo después da 4 símiles, ¿no? Refugio, castillo, nido, hogar. Habla de habitar bajo la sombra del Omnipotente. Vos y yo podemos estar confiados por causa de lo que Él es, por causa de lo que el Señor es. Estábamos en el Salmo 91, pero si ya que estás ahí te acercás al Salmo 93. El Salmo 93 es un salmo muy especial. Dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron sus sonidos, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Observa el verso 1, dice, Jehová reina. El Salmo 93 es el comienzo de 7 salmos teocráticos. Salmo 93, saltás al 95 y llegás hasta el Salmo 100, y los 7 salmos recuerdan que Jehová reina. El Salmo 96:10 dice, decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. El Salmo 97 dice, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. El Salmo 99:1 repite nuevamente, Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Una y otra vez está diciendo Jehová reina. El Salmo 93 es donde todo comienza, ¿no? Y es muy interesante porque él habla de que su reino es proclamado y lo declara en el verso 1 y 2. Y si observas el verso 3 y 4 lo demuestra y lo construye. Cuando dicen, en las alturas Jehová es más poderoso que las muchas aguas. Y termina diciendo que su reino está constituido y distinguido en el verso 5. Jehová reina, ¿sabes? Su trono nunca está vacío. Él no abdicó de su trono. Su trono es firme y permanece para siempre. Él está en las alturas. El trono de Dios permanece inamovible, inalterable. No hay cambio ni sombra de variación. Como decía Corrie ten Boom, no hay pánico en el cielo. Jehová está sobre su trono reinando. Es lo que dice el Salmo 45. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Lo que dice el Salmo 47. Reinó Dios sobre las naciones.
Lo que dice el Salmo 93, firme es tu trono desde entonces, y el precioso Salmo 103, 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. A ver, hay una pandemia, Jehová reina. Hay maldad, Jehová reina. Hay persecución, Jehová reina. Él está sobre su trono, no ha abdicado, está en el gobierno, está en el control. Eso debería darte confianza, debería darte paz, debería darte seguridad, debería darte adoración, porque Jehová reina y nada y nadie lo puede impedir. La paz que te producen estos salmos. Cuando el Señor Jesús apareció, Él agregó el concepto de no temer, el yo soy. Es muy interesante en Mateo capítulo 14, ¿no? El verso 26 y 27. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Es muy interesante que ellos consideraron en el medio de la oscuridad del temor un fantasma. ¿Cómo un fantasma? Era algo que en la noche más oscura aparece y no tenés explicaciones. Entonces la verbalización de ese temor es un fantasma. Pero ¿saben una cosa? Como Campbell Morgan menciona sobre este texto, el fantasma es el Señor. Él es el Señor. En el momento más difícil de la humanidad, todavía Él reina, Él está en el control. Y Él lo dice, no dice no temáis. Dice, tened ánimo, primera cosa. Yo soy, la razón del no temor es por lo que Él es. No temáis. Y no temáis es una expresión verbal como diciendo, les ordeno que dejen de temer, eviten el temor. El temor y la fe son reales, pero no pueden convivir como el aceite y el agua. En el día que temo, yo en ti confío. Pero no solo tenés la persona de Dios que te debe dar confianza, tenés las promesas de Dios. Segunda Pedro 1:4 es un texto que conocemos, pero deberíamos entender el versículo anterior. Dice que tenemos las más preciosas y grandísimas promesas, ¿no? Dice allí, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de esas promesas llegamos a ser parte de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir el verso 4, por medio de las cuales? Quiero que mires tu Biblia, quiero que veas que no está en mayúscula. Es una oración que comienza en el verso 3, las cuales está hablando de la gloria de Dios y de la excelencia de Dios. Es por la gloria de Dios y la excelencia de Dios que tenemos esas grandísimas y preciosas promesas. Las promesas de Dios son grandísimas y son preciosas. Pedro le encanta usar la palabra preciosas. No sé si la usás de una manera normal, pero Pedro la usa de una manera definida. En 2 Pedro 1:1 y en 1 Pedro 1:7 dijo que nuestra fe es preciosa. En 2 Pedro 1:4 dijo que tenemos preciosas promesas. En 1 Pedro 1:19 dice que fuimos rescatados por la preciosa sangre de Cristo. Y en 1 Pedro 2:14 dice que Cristo es la principal piedra preciosa. Y luego, como resumiendo todos los conceptos, 1 Pedro 2:17 dice, para los que creemos, para vos y para mí Él es precioso. El Cristo precioso que derrama su preciosa sangre a través de esta preciosa fe nos permite estar descansando sobre las preciosas promesas de Dios. Promesas. ¿Qué te parece recordar lo que Isaías dijo en Isaías 41:10? No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra, con la derecha de mi justicia. ¿Y qué lo de Jeremías? ¿Te acordás tanto? Lo repetimos. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Dice Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová, qué terrible en esta hora de oscuridad. La gente está encerrada y solo ve las noticias. Vos estás encerrado y podés orar, podés confiar en Dios, podés hablar con Dios. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por último, Isaías le dice, miren, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos donde la gente se ahoga no te anegarán, y cuando pases por el fuego donde todos se queman no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Conoce pues, dice Deuteronomio, que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000
generaciones. ¿Estás viviendo por las promesas de Dios? ¿Quieres que te dé un consejo? Deja de mirar las noticias todo el tiempo. Una vez por día el noticiero para saber cómo está la situación, no más. Dice Proverbios 14:15, el simple todo lo cree. Me dice, el avisado ve bien sus pasos. No creas todo lo que se dice, ni te llenes de todo lo que oigas. Proverbios 14:8 dice, 14:8, la ciencia del prudente está en entender su camino. Es prudente entender el camino que estamos viviendo. Y Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la venda. Nos cuidamos en base a la verdad de lo que hemos oído. Pero no es hora para que estés expuesto a toda una información las 24 horas que solo va a generar temor y pánico. Estate apegado a las promesas de Dios. Hay más de 3.000, algunos cuentan 3.565 promesas. Tenés suficientes promesas para sostenerte en esta hora de oscuridad. Pero en último lugar, las tres cosas por las cuales tu confianza debe ser asegurada, no solo es la persona de Dios, Él está en el trono, Él reina, Él es el Señor. No solo las promesas de Dios, sino la presencia de Dios. En Mateo 28 les dijo, esta es la misión para la iglesia, la gran comisión. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Salmo 23 dijo, hay un valle de sombra y de muerte, pero tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No hay esquivos o atajos, el valle se cruza, pero el Señor está con nosotros en un valle de sombra y de muerte. Una y otra vez el Señor le dijo a sus hombres, a sus siervos, a sus siervas, yo estaré contigo. ¿Qué más necesitas para vivir en esta hora confiado? Pero en último lugar, quiero hablarte no solo de la historia que ha de ser recordada, la confianza que ha de ser asegurada, sino los valores y prioridades que han de ser reordenados. Es hora de reordenar la vida. ¿Te acordás cuando leímos Mateo 6:33 el domingo pasado, que decía que buscar primeramente el reino de Dios? El Señor no dijo que la comida, la bebida, el largo de la vida, ahora el futuro no era importante, pero dijo que iban a ser añadidas cuando primero buscáramos el reino de Dios. En Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Principio no es que hay un segundo. Principio quiere decir que todo se sostiene, depende y se mantiene de este fundamento, temer a Dios. La pregunta es si es Dios primero en tu vida. Esta crisis debería traernos a la reflexión qué es lo más en la vida. 4 veces en Mateo capítulo 6 el Señor dice, no es la vida más que el alimento, no es la ropa más que esto, más, 4 veces más, como diciendo, ¿qué es lo más en tu vida? Ahora quiero preguntarte, ¿qué es lo más en tu vida? ¿Lo material? ¿Lo sensual? ¿Los proyectos? Aún el ministerio puede pasar a ser relevante más que Dios. ¿Qué es lo más en la vida? Lo primario, principal y primero debería ser Dios. Es muy interesante que hay algunos de ustedes que están oyendo este mensaje porque no han querido ir a la iglesia, pero la iglesia ha ido a ustedes estando en la casa y se ha instalado ahí para recordarte, ahora que estás encerrado y no tenés otra cosa que estar sentado ahí mirando este mensaje, que Dios tiene que ser primero en tu vida y que en el fondo de tu corazón vos sabés que Él no ha tenido el primer lugar, que Él ha sido relegado, ha sido puesto atrás. Por eso esta es una hora para reordenar los valores y prioridades, para considerar si la Biblia tiene lugar en tu vida, si la oración tiene un tiempo real en tu vida, si la iglesia forma parte de tu vida. ¿Sirves al Señor en tu iglesia local? Si la ofrenda, que es un elemento también que habla de nuestros valores, está formando parte de tu vida. Todo esto es como acomodarte. Yo he oído a personas perder seres queridos, hijos que han dicho, daría todo lo que tengo por tener un minuto o un momento la vida de alguien amado que perdí. Hay gente que está muriendo y está recordando en medio de esta hora de muerte el valor de la vida. ¿Entendés qué es lo valioso en la vida? ¿Qué te parece poner a Dios primero? ¿Y qué te parece tu familia? ¿Por qué no reconciliarse con la esposa y el esposo? ¿Por qué ahora que están encerrados en una situación en la que Dios nos ha colocado, no tomar este tiempo para ir a más allá de donde no has llegado a lo largo de tantos años? ¿Y qué de los problemas con tus papás o tu mamá? ¿O qué de los problemas con tus hijos o con tus hermanos? ¿Qué ha pasado en el seno familiar? Que ahora la familia tiene que estar metida y encerrada en un lugar como diciendo, ¿arreglan o arreglan? Esta es la gran oportunidad.
Esta puede ser la extremidad del hombre, la gran oportunidad, no de Dios, y la oportunidad que vos tenés de darle el lugar a Dios. ¿Saben lo que se sufre en este encierro? La distancia. Hay personas que están solas y algunos tenemos hijos o nueras o nietos, tenés que no podés abrazar ni besar. Cuando pasen los días más se va a sentir esta necesidad del abrazo, del afecto. Has estado demasiado distanciado de Dios. Hay mucha soledad en tu alma. ¿Por qué no ubicar a Dios en el lugar que corresponde? ¿Por qué no disfrutar de tu familia? ¿Por qué no empezar a hablar? ¿Por qué no empezar a charlar? ¿Por qué no aprovechar este tiempo para crecer? ¿Qué excusa me vas a dar para no poder leer la palabra o leer un libro cristiano? Yo te pregunto, ¿qué te dejó a vos este tiempo? ¿Qué me está dejando a mí esta pandemia, esta crisis, este temor? Yo recuerdo la fragilidad humana. El ser humano con todas sus grandezas no tiene respuestas. Grandes naciones económicas están derrumbando su economía porque no pueden con una pandemia, con un virus. El ser humano llega a un límite. La economía quebrada, la fragilidad humana, la muerte expuesta. ¿Saben? Hace muchos años Martin Luther King dijo, yo tengo un sueño. Y él describió ese sueño, tal vez conoces la frase, lee el discurso, él lo describió con imágenes. Yo tengo un sueño que algunos sean salvos en esta hora, que algunos allí en la casa donde no has querido salir, hoy te enfrentes con el Salvador. Tengo un sueño que algunos de ustedes vuelvan al Señor, que estás sentado con tus padres y no has querido a la iglesia hace mucho, pero el Señor te ha llevado a la iglesia a tu casa. Tengo un sueño que cada creyente sea fortalecido en la fe. Tengo un sueño que la iglesia se levante más fuerte que nunca a proclamar el Evangelio de Cristo. Que tu matrimonio que está por el piso sea reconstituido, que tu relación familiar sea restaurada y que la iglesia salga más fuerte que nunca, como la iglesia de los primeros 300 años, donde la crisis solo sacó a relucir la fe de una manera única y notable. Yo te invito a que este sea un tiempo de reflexión y de reconsideración. Porque es mejor ir a la casa del dolor, de la muerte, que del banquete. ¿Pero por qué? Porque en la alegría te reís, pero en la muerte reflexionás. Es una hora de reflexión. Dios no solo hizo el día bueno, en el día malo considera, pensá qué quiere Dios de mí, qué vale en la vida. Quiero terminar leyéndote una carta. Es el testimonio de un médico en Lombardía, Italia. Tal vez has oído de Lombardía porque es el lugar de más muertes. Y ya no hay recursos, y ya las personas no pueden ser atendidas. Quiero que oigas la historia y el testimonio de este doctor. Dice, nunca en las pesadillas más oscuras imaginé que podría ver y vivir lo que está sucediendo aquí en nuestro hospital desde hace 3 semanas. La pesadilla está fluyendo, el río se hace más y más grande. Al principio vinieron algunos, luego vinieron docenas, cientos. Ya no somos médicos, sino nos hemos considerado solamente y convertido en clasificadores de una cinta en la que decidimos quién vive y quién será enviado a la casa a morir, porque ya no hay recursos. Aunque estas personas pagaron impuestos toda su vida, no tenemos respuestas. Hasta hace 2 semanas mis colegas y yo, dice este doctor, éramos ateos. Y era normal porque somos médicos y aprendimos ciencia y se dijo que la ciencia tenía que excluir la presencia de Dios. Siempre yo, dice este doctor, me reí de mis padres que iban a la iglesia. Pero hace 9 días, un pastor de 75 años vino a nosotros, un hombre gentil, tenía grandes problemas respiratorios, tenía una Biblia, y nos impresionó que la leyera a los moribundos y que ellos le agarraran de la mano. Al estar todos los doctores estos cansados, desanimados, psicológica y físicamente agotados, cuando teníamos tiempo lo único que hacíamos era escuchar al pastor. Ahora tenemos que admitir que hemos alcanzado nuestro límite. Como humanos hemos llegado al límite. No podemos hacer más y más estar parados. Nos dimos cuenta que donde termina lo que el hombre puede hacer es aquí. Y de donde necesitamos a Dios es aquí. Y comenzamos a preguntarnos cosas como cuando tengamos o tenemos algunos minutos libres para reflexionar en Dios. Hablamos entre nosotros, dice este doctor, y no podemos creer que de ateos feroces nos hemos convertido en creyentes para encontrar paz,
pedirle al Señor que nos ayude a resistir para cuidar a los enfermos. Ayer murió el pastor de 75 años que hasta hoy, a pesar de que tuvimos más de 120 muertes solo en 3 semanas, todos terminamos queriendo a este viejo pastor. Estamos destruidos porque el pastor logró durante su estancia traernos una paz que no podíamos encontrar. El pastor fue al Señor y pronto lo seguiremos. No he estado en casa, dice el doctor, terminando desde hace 6 días. No sé cuándo comí por última vez y me doy cuenta de mi inutilidad en esta tierra. Y quiero dedicar mi último aliento a ayudar a los demás. Estoy feliz de haber regresado a Dios mientras estaba rodeado por el sufrimiento y la muerte de mis semejantes. ¿Por qué no volver a Dios? ¿Por qué no tomar el camino de regreso? ¿Por qué no sea esta la hora más importante de tu vida? Donde estés, le digas: Señor, no doy más, perdona mi pecado. Quiero creer en Jesucristo como mi Salvador personal. Quiero ir a Él por refugio, por paz, por perdón, por vida eterna. Quiero creer que Él murió en la cruz por mí. Y si eres un creyente lejos del Señor, decirle: Señor, perdóname, he perdido la vida. Regreso a ti como el hijo pródigo volvió a los brazos del Padre, a ti vuelvo. Señor, ayúdame en esta hora a volver a ti, a reordenar mi vida y vivir para lo que realmente importa. Vamos a inclinar la cabeza y estar un momento en silencio donde estés. Y allí donde te halles, eleva tu oración. Qué bueno, no estás en una iglesia, no necesitas una iglesia, necesitas a Cristo. Dile: perdóname, Señor, sálvame, creo que Cristo murió por mí, te necesito y como nunca antes me doy cuenta, ven a mi corazón, sálvame en esta hora. Y si estás lejos de Dios, dile: Señor, vuelvo a ti, no doy más. Me doy cuenta, me has estado buscando y hoy me rindo a ti. Querido Señor, gracias en esta mañana por tu palabra santa. Gracias porque tú estás sentado sobre tu trono, siempre gobiernas sobre los reinos de la tierra. Y un día toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra confesarán y reconocerán que tú eres el Señor, que estás sentado sobre tu trono y que siempre has estado reinando. Señor, ayúdanos a adelantarnos a aquel día y poder declarar que tú reinas, que tú eres Señor, que tú eres Dios, que tú eres soberano, que no hay nada que escape de tu control, de tu soberanía. Salva a muchos en esta hora, vuelve a tu pueblo, a ti con más fe que nunca. Y levanta tu iglesia, Señor, fortalecida en esta hora de oscuridad, dando la luz de la esperanza de Cristo. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.